Bienvenidos seáis, habitantes del más acá. Este mes nos reunimos para las almas recordar, y con gélidos vientos otoñales y las gotas de lluvia repicar, nos disponemos a aterradoras historias contar. Como es costumbre en este mes tan especial, historias de almas y fantasmas ocupan nuestro pensar. Como nuestros antepasados, a la lumbre nos tenemos que juntar y con silenciosos susurros a las almas despertar, con historias y anécdotas que el pueblo no puede olvidar. Y recordad, gente del más acá, todo lo que tiene nombre existe y toda historia tiene parte de verdad. Nuestra primera historia va de un muerto sin descanso que su venganza quiso tomar. Esta historia sucedió en mi pueblo y todavía hoy en día se escucha a la gente murmurar entre callejas, entre callejones, en la noche de almas. Eso era un matrimonio muy, muy infeliz y desdichado. Tanto era así que la mujer se había buscado un amante. Pero, como suele pasar, la mujer no se refiaba de su amante. No sabía si realmente le era fiel, si realmente podía confiar en él. Así que ideó una estratagema, una turbia y oscura estratagema, para hacer probar a su amante que era digno de su confianza. Una tarde cogió a su amante y le dijo: si de verdad me quieres, si de verdad quieres que yo confíe en ti, debes de matar a mi esposo. El amante, aterrorizado, no sabía qué contestar ante tal proposición, pero estaba locamente enamorado de ella, así que no le quedó más remedio que seguir sus sentimientos y hacer honor a su palabra. Y así fue como el marido de su amante murió. Pero para la mujer, tal acto de amor no fue suficiente. Seguía sospechando de su amante. Entonces le dijo: no me creo que seas digno de confianza. Si de verdad quieres que confíe en ti, que estemos juntos para siempre, debes ir al cementerio, abrir la tumba de mi fallecido marido y quitarle el anillo de casado. Me lo traerás y entonces podremos vivir felices para siempre, y solo entonces podré confiar verdaderamente en ti. Y así fue que ni más ni menos, la noche de las almas, el amante se aventuró con nocturnidad y alevosía al cementerio. Todo estaba silencioso. Soplaba un viento gélido. A palpentas encontró la tumba, la abrió e intentó con todas sus fuerzas quitarle el anillo al muerto, pero no podía, estaba atascado. En un acto de desesperación cogió una roca y ¡tac! ¡tac! Arrancó el dedo al muerto. Con el mismo silencio y cuidado con el que vino, se fue hacia casa de su amante. Allí le ofreció el dedo con el anillo. La mujer rebosaba de alegría y no podía esperar a la mañana siguiente para fugarse juntos y vivir la vida que siempre habían deseado. A la mañana siguiente, muy de madrugada, el amante acudió a casa de la mujer para encontrársela muerta y desangrada, toda llena de arañazos, y el dedo de su marido fallecido al lado. La siguiente historia que vamos a contar es la de un joven que un aviso no quiso tomar, y es que en la noche de las almas a los mayores se debe escuchar y no aventurarse fuera si con el más allá uno no se quiere encontrar. Esta es la historia de Kelo, el campanero del pueblo de Benaguasil. Igual que en muchos territorios valencianos y otros de otras partes de España, se dice que la noche de Todos los Santos no es recomendable salir fuera, porque nunca sabes con las almas con las que te vas a encontrar. Y es que Kelo no hacía mucho caso de esas tonterías, así es como las llamaba él, historias de viejos para asustar a los niños. Así fue que esa noche quedó con su amada y luego de pasar un buen rato juntos, se dispuso al volver a casa. La noche era oscura y densa y un silencio perturbador se movía por el ambiente. Kelo caminaba
tranquilamente, despreocupado y feliz por esa noche que había pasado con su amada. Caminando por la noche, pensando en lo bien que lo había pasado con su pareja, escuchó unos gráciles pasos de un cachorrito detrás de él. No le dio más importancia, pero entonces giró la calle y se giró para ver a ese animal. Y donde debía haber un pequeño cachorrito, había un enorme perro negro que, enfurecido, salió corriendo a dar caza a su presa. Nelo corrió desesperadamente por todo el pueblo, intentando escapar de esa bestia, y cuando se giró para comprobar las distancias, vio que ya no se trataba de un perro, sino de un enorme buey negro que ahora corría enfurecido a su caza. Nelo corría y corría, pero se daba cuenta que no podía escapar de esa bestia, y cuando más corría, más grande se hacía el animal, más estruendo se oía. Nelo corrió con todas las fuerzas con las que él pudo y no quería volverse atrás a ver la nueva bestia que le perseguía. Así que llegó a casa y con sus manos temblorosas buscó las llaves. El animal se acercaba, el estruendo era ensordecedor. No encontraba las llaves, no podía clavarla en el cerrojo y en ese momento se desmayó. Al día siguiente, los vecinos se encontraban a su alrededor, estaban alarmados, no sabían qué había pasado. Nelo se despertó poco a poco, aún traumatizado y muy asustado de esa noche que había vivido, y les contó su increíble historia con una bestia, con una alma que cambiaba de forma. Los vecinos le dijeron que todas aquellas historias de las que él se burlaba, de las que él decía que eran para asustar a los niños, y aquella tradición que dictaba no salir la noche de las almas, eran verdad, y que a su juicio había estado desobedecerlas, y ese era su castigo. Nuestra siguiente historia trata de una cariñosa y devota abuela que a las almas del purgatorio ayuda pidió. Hace muchos años vivía en Biar una joven huérfana llamada Marieta. Vivía allí con su abuela. Todos los días iba a la plaza del pueblo a por agua y allí charlaba con sus amigas y hacía vida social. Pero uno de esos días se encontró con un apuesto caballero y los dos se enamoraron. Cuando fue a casa, le contó la historia a su abuela y su abuela le dijo que si de verdad quería saber si ese caballero estaba interesado en ella, debía de no ir más a la plaza del pueblo y esperar a que ese caballero acudiera a su casa. Al ver que era así como se llamaba el caballero, no solo acudió a su casa a visitarla, sino también a pedirle la mano a su abuela. La abuela y la nieta, con toda la alegría del mundo, dijeron que sí, pero ante tanta felicidad no se dieron cuenta de que había un problema y había un obstáculo. Y es que la prometida debía de coser la camisa que su marido llevaría en la boda. Pero Casilda, la abuela, había consentido muchísimo a su nieta y no le había enseñado a tejer ni a hacer labores de casa. Entonces no podía cumplir con su cometido. Ni su abuela podía en su lugar, ya que estaba medio ciega. Entonces, ante tal desesperación, la abuela una noche encendió unas velas y rezó a las almas del purgatorio. Ella era muy devota de las almas benditas del purgatorio. Se arrodilló y rezó 6 Padres Nuestros como hacía todas las noches. Además, acudía a muchísimas misas en su nombre y esperaba que, al ser tan devota, todos sus esfuerzos fueran recompensados. Contó toda la situación a las almas, largo y tendido, y en el silencio de la noche se escuchó una voz que le pedía que dejara madejas e hilo al lado de la vela dedicadas a ellas, que ellas se encargarían. Quedaron en que 2 días antes de la boda estaría esta labor terminada. La abuela estaba muy asustada, pero también emocionada, y les prometió que si hacían el trabajo, las invitaría a la boda de su nieta. Y así fue que el día acordado las camisas estaban hechas, y en la boda todos disfrutaban alegremente, cuando de repente 3 viejas, muy viejas, entraron y se hicieron presentes. Una era jorobada y su nariz casi tocaba el suelo. La otra tenía los ojos horriblemente ribeteados de rojo. Y la última tenía un brazo más largo que el otro y hacía una pose muy escalofriante. Los invitados pararon en seco y se horrorizaron ante esta escena.
Pero la abuela sabía lo que estaba pasando y recordó la petición que hizo a esas almas. Marieta, su nieta, no tenía ni idea del trato que su abuela había hecho con esas almas, así que amablemente las invitó a pasar. El novio estaba curioso ante tal escena, así que se dispuso a preguntar a las ancianas. Preguntó primero a la primera anciana: «Oye, amable anciana, ¿cómo es que tenéis un brazo más largo que el otro?» La anciana le respondió que eso había sido de tanto hilar que un brazo se le había quedado más largo que el otro, y le contó toda la historia de cómo había conseguido esa deformidad. El novio, horrorizado, prohibió a Marieta hilar nunca más porque no quería que su bella y amada esposa terminara como esa vieja. Casilda, la abuela, también sintió curiosidad y le preguntó a otra de las ancianas: «¿Cómo es que tienes los ojos ribeteados de rojo?» La anciana respondió que eso había sido de coser tan atentamente. Recordó con cariño que sus ojos eran tan bonitos como los de su nieta, pero con las labores del hogar terminaron así. El novio, viendo la escena, dijo que nunca más dejaría a Marieta coser porque no quería que sus preciosos ojos, a los que tanto amaba, se volviesen así de rojos y perturbadores. Por último, Marieta entró en escena y preguntó a la tercera anciana: «Perdone, señora, ¿cómo es que usted está tan jorobada?» Esta le contestó que fue de tanto bordar, porque de bajar la cabeza para hacer las labores se le había quedado una joroba. Y el novio nuevamente le dijo que no le permitiría bordar nunca más. Y así fue como la boda fue todo un éxito y el pastel no se descubrió. Marieta nunca tuvo que hacer labores del hogar y todos fueron muy felices. Como en todos los pueblos, hay muchas historias del más allá. Y otra vez nombro mi pueblo para la siguiente historia a contar. Y es que los niños siempre han tenido una visión especial. Resulta que en mi pueblo hay varias historias de niños que han visto a fantasmas. Y he seleccionado dos de las más curiosas que puede hacer avivarnos ese interés por el más allá. Eso se trata de un niño normal. Nunca había tenido una incidencia particular. Un día ese niño empezó a ver una presencia, no sabía quién era, pero parecía estar muy interesado en él. Le perseguía y no le hablaba. El niño tenía miedo, así que fue a pedirle ayuda a los mayores. Los mayores sabían mucho y decían que esa podía ser un alma sin descanso. Tenía que preguntarle el que la veía a ver qué quería de él. Entonces le preguntó y le dijo que su padre tenía una deuda con él. Se lo dijo su padre y una vez la deuda pagada, esa persona desapareció y nadie la vio nunca más. Hay también otra historia muy interesante, y es que a veces los muertos pueden ser los mal nombrados ángeles de la guardia. Esta es la historia de un niño que estaba jugando en la sierra con su balón, pero entonces su balón cayó en un hoyo muy hondo y el chico inocentemente quiso recogerlo, estirar su brazo lo máximo que podía con un intento de recuperar su juguete. En ese momento sintió como algo cogía de su brazo. Pudo coger la pelota y al girarse vio a su padre, el cual había muerto. No sería una buena velada de historias si mis experiencias no contara. Estas van sobre encuentros sobrenaturales y noches desveladas. Pues la primera historia que me gustaría contaros es una historia muy personal que me pasó de pequeña, y es que a día de hoy aún la recuerdo con total precisión e intensidad. Eso era un día, estaba yo durmiendo en mi habitación. En aquel entonces mi habitación estaba decorada con unas estrellitas de esas que se cargaban con la luz y cuando se apagaba hacían una especie de brillo verde. Ya sabéis, los niños que tienen miedo a la oscuridad piden a sus padres que les pongan algunas lucecitas para no sentirse tan aterrados por la noche. Pues eso fue una noche muy tranquila en la que me desperté de repente
como un enorme susto me desperté. Me encontraba muy cansada, como si mi cuerpo necesitara volver a mi cama, pero algo me pedía que debía de estar alerta. Y en ese preciso instante, una sombra sobrevoló toda mi habitación, desde la puerta hacia la ventana. Tan rápido se movió que todos los objetos que tenía encima de mi estantería cayeron al suelo, y en ese momento volví a dormirme. Al día siguiente sabía que no había sido un sueño, pues todos los objetos seguían tirados por el suelo, y sabía que lo que había vivido era muy real, porque la luz de las estrellas me lo había mostrado. Mi habitación no estaba a oscuras, yo podía ver lo que había pasado, y la puerta estaba cerrada, igual que la ventana. Ningún corriente de aire podría haber hecho eso. Otra historia le sucedió a una antigua amiga mía. Resulta que había estado viendo muchos vídeos de personas que hablaban en sueños y le había entrado curiosidad, así que una noche dejó encendida su grabadora al lado de su cama y se fue a dormir. Al día siguiente escuchó el audio y le sorprendió algo que había allí. Se escuchaban unos zapatos de tacón en el piso de arriba. Ella vivía en una casa muy vieja, en compañía de su abuelo y al lado de un molino muy viejo. Esos pasos se movían por el piso de arriba, bajaban las escaleras, entraban a su habitación y se paraban al lado de su cama. Entonces los pasos cesaban. Eso era así todas las noches, a la misma hora, y nunca supimos quién era esa señora de zapatos de tacón que acudía a su presencia por las noches. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues podéis suscribiros a mi canal y también seguirme por Instagram, donde subo muchísima información más y que estoy segura que os va a encantar. Y pues nada, hasta la próxima.